porque la primer magia que tenés que aprender es la de cambiar tu propia existencia. Y no es fácil. Es esto que yo te decía de hacerte cargo de las cosas. Cuando empezás a mirar hacia adentro, empezás a darte cuenta de qué es lo que necesitas realmente, qué es lo que tenés que cambiar. Magia es eso, en realidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Entre Brujos, y hoy tengo el honor para mí de presentar a un amigo virtual, porque no nos hemos conocido nunca en persona, pero para mí es como que sí. Mi amigo se llama Alex Quirón, es practicante de Wicca ecléctica, practicante helénico, y es el dueño de una de las mejores tiendas del país, Warlock Pagan Store. Después voy a poner ahí el enlace para que lo busquen en Instagram. Y bueno, bienvenido, Alex. Bueno, ¿Cómo va? muchas gracias. Acá andamos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Y bueno, un gusto estar con vos y bueno, espero que les guste la entrevista a la gente. Seguramente. Yo por mi parte tengo muchas preguntas, porque hay cosas que hemos hablado, pero que no sé. Hoy Alex está como ahí con un resfrío, así que te bancamos que te hayas predispuesto a la entrevista igual. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es ser practicante de Wicca ecléctico y cómo fue tu acercamiento a la Wicca? Ok, bueno. A ver, mis primeros pasos fueron en lo que se conoce como magias, bien, así, a secas. Yo durante bastante tiempo lo que hice fue comprarme libros. Siempre me gustó el tema de lo que es lo oculto. De chico me compraba fascículos, ¿viste? Las cosas que te compras de chico. No sirven para un pomo, ¿viste? Pero bueno, no importa. Después con el tiempo te das cuenta que es pura basura, ¿viste? Pero bueno, sí, ya está. Y primero empecé con magia, y los libros que te caen de magia en las manos son siempre los de magia ceremonial y como es alta magia, ¿viste? Miro allá porque allá tengo la biblioteca. Sí. Entonces, miro los libros que tengo, ¿viste? Porque no me los acuerdo todos de memoria. Y bueno, y la cuestión es que así empecé. Después, con el tiempo, la magia ceremonial, la alta magia, nunca me terminó de cerrar. Y a lo que llegué fue a la Wicca. Pero a la Wicca llegué porque buscando rituales y hechizos y ese tipo de cosas, encontré la palabra Wicca. Empecé a investigar, le comenté a un amigo lo que estaba leyendo. En ese entonces solo había un par de páginas en inglés y una página en español, ponele, que la encontré mucho después. Y bueno, y él se fue a España, y de allá de España me dice, te mandé un regalo. Yo agarré y dije, ¿qué me mandaste? Bueno, cuando un día vengo a mi casa después de laburar y me había mandado 2 libros. Me había mandado Wicca, una guía para la práctica individual de Scott Cunningham, y el famoso libro azul de Buckland. Yo caminaba por las paredes, no te puedo explicar lo que era para mí, era como encontrarme, no sé, la Biblia por primera vez. Tal cual. ¿Viste? Que alguien que está necesitado de una guía espiritual. Y me volaron la cabeza esos libros. Pero yo ya venía
queriendo encontrar, y había encontrado una página que era la página de Fire Valkyria, que se llama Wicca Argentina, y empecé a conectarme con la Wicca a través de la página de ella. Obviamente, después cuando me llegaron los libros, chau, listo. Fue todo un camino de aprendizaje porque al principio haces todo mal. Claro. ¿Dónde está el norte? Eh, ¿Dónde está el sur? hace, sí, porque, por ejemplo, las festividades son Sí, 8, los 8 Sabbat y tenés los 13 Esbat. Pero está todo orientado al hemisferio norte. Y en esa época no había internet como ahora, había internet. Tengo 55 años, no tengo 500, pero había internet. Lo que pasa que las páginas eran pocas. Lo que es, ¿cómo es? Las redes no sociales, existí. Claro. cero, no había nada. Estaban los grupos de Yahoo, los de Messenger, así que mirá, yo me acuerdo que cuando empecé a hablar con Fire Valkyria, que fue la que me terminó de introducir a mí en la Wicca, lo hacíamos por Mirk. Claro. No te puedo explicar lo que era. Después por Messenger, o sea, yo pasé todo la evolución de las Tal redes cual. sociales. Y claro, en un primer momento no se conseguían libros, yo tenía que ir a la biblioteca a buscar ciertas cosas. Después, por suerte, como te digo, este amigo me envió esos 2 libros y después en una feria de libros me encontré otros libros más y yo me quería volver loco y me los compré todos y bueno, me fui llenando de libros, ¿no es cierto? Con respecto a lo que era la Wicca y el Sí. paganismo también. Y los primeros pasos que di fueron en solitario. Me costó al principio porque es lo que yo te decía, la mayor parte de las personas cuando empiezan y encuentran un libro lo hacen según el libro, sobre todo lo que es el trazado del círculo y algunas cosas más. Y yo lo hacía como era en el hemisferio Claro, norte. estabas en otro. Eh, sí, no, y nada que ver, Sí, ¿viste? Después eh, empecé a captar la onda, ¿viste? Se me encendió el claro. wifi y empecé a darme cuenta de que tenía que hacerlo como correspondía. Obviamente despejé muchas dudas con Fire Valkyria, me ayudó mucho en esos primeros pasos que di porque era desastroso. Eh, y yo me acuerdo que mi altar era un rejunte de cosas, no te puedo explicar lo que era. Ahora vos ves mi altar, viste, ves las Claro, estatuas y ves todo el cáliz y todas las cosas. Pero en un primer momento era una todo. melange de Claro. cosas, viste, vos decías, ¿qué es esto? ¿Qué? No tenía nada que ver con nada, viste. Pero bueno, vas aprendiendo, vas descartando cosas, Bien. vas cambiando, vas ¿Hace evolucionando. cuántos años Y creo, que te declaraste, digamos, Wicca, wicano? a ver, más o menos 23, 24 años, Bien, un montón. más o menos. Bien. Sí, ¿Y tu es entorno cómo bastante. reaccionó a esto de, bueno, ¿no? De tus prácticas, de tus creencias, ¿no? Salir Del closet. del armario de las Sí. escobas. La verdad que, a ver, en mi familia yo siempre fui el raro. Bien. O sea, sí, sí, o sea, siempre fui raro porque, por ejemplo, a mi viejo le gustaban los autos, las carreras, los motores, qué sé yo, a mí me gustaban los libros. Mm. Eh, y yo me quedaba leyendo, me gustaba mucho leer, leer sobre mitología y ese tipo de cosas. Así que siempre fui raro en mi casa. Cuando yo empecé con todo esto de que me gustaba lo esotérico,
a nadie o sea, nadie se asustó, ni se horrorizó, ni dijo, "¡Ah! ¿Qué está haciendo mi hijo?". Mi vieja ya me conocía en ese sentido, Sí. y jamás tuve un problema. Sé que hay gente, por ejemplo, que ha tenido muchos problemas por ahí porque sus padres o parte de la familia es evangélica o testigo de Jehová y entonces tienen muchos problemas para salir del Mm, closet en ese sentido, ¿no es ujú, cierto? Yo la verdad que tuve suerte, jamás me pusieron un pero. Acá mi abuela, mi vieja, ¿viste? Todos nunca tuvieron problema en eso. A mí no me costó en ese bien. sentido. Sé que hay gente que sí lo pasa mal y que hasta que no se independizan por ahí, se van a vivir solos, no pueden hacer ninguna práctica en solitario ni Ujú, nada por el estilo. Y lo más triste después es que hay mucha gente que a pesar de estar viviendo solo, tienen que esconder todo cuando viene la claro. familia. Sí, 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 que no te quede ni una vela en el altar porque Nada, viste, no. ni un saumerio. Y Alex, hoy me decías que sos practicante helénico. Sí. ¿Esto cómo lo podemos explicar? ¿De qué se trata? A ver, en primer lugar, vamos a empezar por lo que yo empecé a practicar, que es la Wicca. Dale. La Wicca es una religión neopagana que toma prácticas antiguas, paganas, Mm, precristianas, y las trae al tiempo moderno, las ayorna al tiempo moderno. Eh, Hay una mezcla de magia ceremonial también, porque si vos ves lo que es el trazado del círculo, está tomado de magia, de mm. la magia ceremonial. Lo que ha hecho Gerald Garner es preparar un caldero, tirar un montón de conceptos dentro, revolverlo un poco y cuando desmolda tenemos la Wicca. No como la conocemos ahora, porque era medio bruto el viejo para armar la Wicca así. Claro. eh, Como es, nunca me sale el nombre de la mujer que trabajó con él, que después la moldeó y la hizo más linda. Siempre Silver me la Ravenwolf. confundo. No, No. no, no, no. No, de esa tengo un par de historias también, Ah, bueno. pero sí. Ay, bien. eh, bueno, ahora no me sale el nombre. Bueno, me acordaré en algún momento. Entonces, eso es lo que yo empecé a practicar, la Bien. Wicca. Eso yo le tengo que agradecer a la Wicca que me permitió abrir mi cabeza. Y si bien yo nunca fui cerrado de mente en ese sentido, como para aceptar otras culturas y ese tipo de cosas, sí me ayudó a alejarme de los conceptos cristianos. Ujú, Viste que cuando yo para colmo iba a una escuela de curas, entonces era misa todos los viernes primero de mes, claro. y era todo un horror. Pero bueno, eh, la cuestión es que le tengo que agradecer a la Wicca por permitirme a mí lavar todos esos conceptos que te cierran la cabeza, no te dejan ver con claridad ciertas cosas. Mm, Respeto obviamente a todos los que me dicen, no, yo soy cristiano, está todo bien. Tengo amigos que son cristianos, que son evangélicos, que son testigos de Jehová, charlamos todo, pero obviamente de religión podemos conversar un poco, pero después no, jamás me voy, como es, me voy a poner a discutir de religión con claro. alguien de otra religión. No vamos a concordar por ahí. Em, con el paso del tiempo fueron surgiendo algunos temitas con respecto al tema de panteón de deidades y a mí siempre me gustaron dos panteones en general. Me gustaba el panteón egipcio y me gustaba el panteón griego. Y ahí en la puja de que el tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja, ganó el panteón griego. Sí, si bien en la Wicca la mayoría de las deidades que vos vas a ver generalmente son celtas o nórdicas, Ujú, ponele, eh,
yo quería empujar así y meter a presión a los dioses griegos, cosa que no se puede hacer. Va, no es que no se puede, no dan para la Wicca, ¿viste? Mm, Eh, no encajan. y bueno, sí, sí, es todo un tema. La cuestión es que empecé a investigar y terminé investigando sobre lo que era el helenismo, que es el culto a los dioses griegos. Yo soy pagano helénico, Ujú. porque hay una corriente que es dodecateísta, que es el culto a los olímpicos y nada más. Pero yo, bueno, le rindo culto a todos Bien. los dioses griegos. Bueno, ¿por qué la práctica es ecléctica y no tradicional? ¿Cuál es la diferencia en esto? A ver, en ese sentido hay que pensar lo siguiente. Cuando Gerald Garner forja, por decirlo de alguna manera, la Wicca o la presenta ante la sociedad, automáticamente, vamos a resumirlo así, Mm, se crea una tradición. Eh, la primer tradición es la Wicca Garneriana. Eh, Después, los practicantes que estudiaron o que se iniciaron con Gerald Garner, muchos siguieron en la Wicca Garneriana y otros forjaron sus propias tradiciones. bien. Entonces surgió, ponele, la Fairy Wicca, la Mm, Wicca Celta, hay un montón, ¿no es cierto? Eh, la Six Wicca, la Wicca Alejandrina. mm, Bueno, muchos de esos practicantes habían estudiado o habían sido iniciados por Gerald Garner y entonces crean sus propias tradiciones. La Wicca es iniciática, la Wicca tradicional, o sea, te tienen que iniciar. No hay una iniciación en la Wicca ecléctica, porque muchos dicen, ay, yo me autoinicié. No, no te autoiniciaste, hiciste una autodedicación o te dedicaste, porque no tenés una iniciación, porque en la Wicca ecléctica nadie te inicia. Ese proceso de iniciación se hace solamente en la Wicca tradicional. O sea, suponiendo que yo fuera un iniciado y vos querés aprender, yo te empiezo a dar clase, ponele, o mm, te empiezo a enseñar, empezás a hacer prácticas y un día, cuando yo te veo practicar, digo, bueno, vos ya estás listo para iniciarte. Ponele, te lo pongo así eh, para que la gente pueda entender. mm, Entonces, te aviso, te digo y te inicio yo en la tradición. En la tradición, no es Wicca ecléctica. claro. Entonces, vos sos iniciado en la tradición. Todos los iniciados en una tradición tienen su linaje. El linaje es esto de que a mí me inició fulanito, a fulanito lo inició perenganito, a perenganito lo Mm, inició sultanito y a sultanito lo inició Gerald Garner, por ejemplo. claro, Si yo perteneciera a la Wicca Garneriana, yo tendría que recitarte el linaje que tengo claro. hasta llegar a Gerald Garner. O si fuera de Alexanders, o sea, si fuera alejandrino, te tendría que dar todo mi linaje. Eso en la Wicca ecléctica no lo tenés. Entonces hay una gran diferencia eh, y mucha gente por ahí se confunde, no sabe que no hay una iniciación en la Wicca ecléctica, que lo que haces es una dedicación, vos te autodedicás a los dioses y tomás el compromiso de ¿cómo es? De hacer las celebraciones, de practicar la Wicca en su rama ecléctica. Perfecto. Ahora, hay que decir que, por ejemplo, acá en Latinoamérica tenés pocos tradicionales que estén iniciando gente.
Acá en Buenos Aires tenés pocos, yo conozco un par y nada más. Hay gente que no está iniciando, gente Mm, que practica en solitario y listo, y están iniciados. Y eso es un wicano solitario. Un wicano solitario puede ser un wicano ecléctico, que es solitario, mm, y un wicano tradicional, que es solitario también. Por ejemplo, si yo hubiera ido a Inglaterra a iniciarme en la Wicca garneriana y hubiera vuelto acá a Buenos Aires, yo no tendría un coven, claro. estaría en solo, practicaría solo. Si después yo, como ya estoy iniciado, me pongo a iniciar gente, podría formar un coven. Ujú, Bueno, acá no hay algo así. Sí sé que hay Six Wicca, que es una tradición que la forjó Raymond Buckland, mm, eh, y no tenés más. Después lo que vos tenés en internet y en un montón de lados son practicantes que leen un par de libros o se compraron el libro de Migenes González Whipler, que sirve solamente para hacer el asado el libro, pero después para otra cosa no sirve. Pero bueno, la cuestión es que eh, se dicen wicanos, cobran una iniciación, algo que mm, no se hace, eh, y hablan de tener un coven, y vos no tenés un coven. Como wicano ecléctico, a lo único que podés aspirar es a tener un círculo de celebraciones. bien. Eh, Vos te reunís. El coven, propiamente dicho, es un coven que puede ser un coven de brujos que practican brujería así a secas, no Wicca, Ujú, y salvo que sean de alguna de las tradiciones, sería un coven. Eh, pero bueno, después acá tenés mucho brujo de provincia, mucho ujú, brujo ecléctico. No tenés gente de tradición iniciando gente y armando covens. Entonces yo siempre le digo a la gente cuando por ahí te topás con alguien, lo primero que, si la persona te dice, yo practico la Wicca, qué bárbaro, mm, ¿qué tradición practicás? En teoría la persona te tiene que decir, soy ecléctico, o te puede decir, no, yo practico la Wicca garneriana o la Wicca alejandrina. claro. Ah, mira qué bien. En el supuesto caso que te digan, yo practico la Wicca del dragón, de la cola verde, o soy del coven del caldero abollado, Claro, viste, todo ese tipo de cosas, vos tenés que empezar a dudar y ahí nomás le tenés que decir dos cosas y es, ¿cuál es tu linaje? claro. Eh, ¿Y quién te enseñó? La persona automáticamente te lo tendría que decir, no tendría por qué Sí, sí, sí. ofenderse, pero la mayoría lo primero que hace es decir, no, eso es algo secreto. Claro. En la Wicca, Y con eso cubren todo. claro, en la Wicca tradicional, ¿qué deidades nos podemos encontrar? Mira, generalmente la Wicca se maneja con un panteón celta Mm, y por ahí vos tenés, como en la Six Wicca, el panteón nórdico. ujú, Pero si vos tomás lo que es la Wicca garneriana, son dioses celtas. No te puedo decir específicamente el nombre de las deidades por ahí, claro, porque eso es secreto en la tradición, por ejemplo. Ni yo lo sé. O sea, solamente un iniciado sabe los verdaderos nombres del dios y de la diosa. Yo te podría decir, si veo un dios astado con astas de ciervo, te digo, ese es Cernunnos, lo reconoces. Cuando ves lo tengo acá, mirá. la diosa. Este te lo compré, se lo compré Ah, a Alex. claro. Ese es Cernunnos. Y, Entonces, claro, cuando vos ves a la y la diosa, diosa.
claro, que tiene la media luna encima, que está con un caldero. Sí, esas son Entonces, mis dos. vos ya sabés que puede ser Cerridwen. Bien. Em, pero bueno, la cuestión es que tenés esos son los panteones con los que generalmente se ve la Wicca. Buenísimo. No tenés, si bien hay gente que por ahí le pone dioses egipcios, Mm. y ya sería la Wicca tamerana, que es una de las tradiciones que algunos practican, y tenés una que es la Wicca trinitaria, que eso es un aborto de la naturaleza, porque es una Wicca cristiana, Ah, no te puedo creer. donde le rinden culto, sí, es una cosa, es un aborto de Qué la horror. naturaleza, porque vos imagínate Claro. que tenés al Dios como Jesús y Mm. a la diosa como la Virgen María. O sea que acá somos todos grandecitos, no hay ningún problema en Claro. decirlo. En la Wicca, en Beltane, el dios y la diosa se unen y copulan Claro. y así surge la creación. Ujú. Bueno, acá sería una cosa eh, espantosa, porque tenés a la Virgen María y a Jesús y cómo los haces Claro. acercarse en Madre e Beltane. hijo, aparte. Sí, un incesto Un total. Pero bueno, insecto. Tal cual. Miramos, lo eh, había, en- a ver, lo había escuchado, o sea, lo había escuchado, por ahí veo que como que son diferentes caras de la diosa, le dicen, viste, esta cuestión de querer meter todo en las sí, diferentes. Es mujer, es la diosa. Bueno. sí. Pero no me había puesto a pensar en la, en la parte copulatoria. Que- Claro, pero o sea, tirate de cabeza eso, si te agarrás de la rueda Tal anual, cual, sí, 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 sí. Sí, no, no. llega ese momento que vos decís, esto no pega No, no, ni nada. con plasticola, ¿viste? Tal cual. La cuestión es que tenés todo esto, que hay gente que, para mí, ese tipo de gente no puede trascender lo que es el cristianismo. Tiene como un temor a dejar la religión, Claro. Por las dudas. a dar el paso y practico esto, Claro. que es un aborto en realidad, porque Sí. no es Yo nada, hice la no es nada. apostasía hace varios años cuando me Ujú, decidí a ser full Wicca ecléctico y quizás no tan ordenado y eso, pero me considero Wicca ecléctico. ujú. Y me llegó una carta del cardenal de Mar del Plata diciendo que yo estaba renunciando a todos los beneficios. Era como que básicamente me decía, están las puertas del cielo cerradas para usted, Ok, una cosa así, pero hasta con eso, digo, apelan como al miedo y controlan desde el miedo. Y sí, cuando vos decías de que le agradecías a la Wicca esto de varias cuestiones, ¿no? En cuanto al contraste con la religión eh, católica, bueno, a mí me pasa lo mismo, que digo, claro, estos controlan desde el miedo, la Wicca te invita a hacerte cargo. claro, porque una de las cosas que tiene la Wicca es, viste que, si no, hay gente por ahí que no lo sabe, la Wicca tiene como una especie de lema, vamos a ponerle, que es la red de Wicca. Ujú. En la red de Wicca, al final de la red de Wicca dice, haz lo que quieras mientras a nadie dañes. Ya tenés todo dicho. O Ujú. sea, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje, mientras no moleste, no dañe al que tengo al lado, al que tengo enfrente, al que tengo detrás. O sea, Tal cual. ya está. Ujú. Yo soy libre de hacer lo que a mí se me antoje, siempre y cuando no joda a los demás. Y esto lo extendés a todo el espectro, animales, personas, Mm. naturaleza. Entonces, ya tenés un control, digamos, Ujú. como wicano para que eh, no cometas cosas que no son. Viste que en el cristianismo tenés no matarás, no desearás la mujer del Tal prójimo y todo cual. ese tipo de cosas. Eh, y lo más gracioso es un Dios del amor, pero es un Dios de los castigos, ¿viste? Tal Es cual, una sí, cosa sí, así. sí, sí. Acá en la Wicca es diferente. Acá te dicen, mira,
Hacé lo que vos quieras. Eso sí, ten en cuenta que todo lo que vos hagas vuelve multiplicado por 3. Mm, Haces bien, vas a recibir bien. ujú, Haces mal, vas a recibir mal multiplicado por 3. ujú. Entonces, tenés una forma de control sobre tu propia vida o sobre tus propios actos. Sí, No dependés de un angelito que te esté hablando acá y de un diablito que te esté hablando del otro lado para ver a ver cuál a ver decidís. cuál decís. No, vos sabés qué es lo que haces. Entonces te empezás a hacer cargo de tu vida, de tus acciones. Mm, Yo siempre, cuando yo doy el curso sobre Wicca, que lo doy todos los años, que es Gratarola, a propósito, eh, y siempre le digo a los chicos, me pongo yo como ejemplo, o sea, eh, vos tenés que darte cuenta que sos artífice de tu propio destino. Vos podés forjarte un buen destino o podés forjarte una basura. Cuando vos cometés errores, esos errores, obviamente cuando te pegan, sentís el golpe y después tarda en irse lo que hiciste, no lo purgás rápidamente. mm, Cuando cometes un error, cuando te caes y te golpeas, la lastimadura no se cura automáticamente. No hay un milagro curándote. mm, No, te lleva días y a veces si el golpe es muy grande, te lleva meses. Bueno, en la práctica Wicca lo que te dicen es, tenés que hacerte cargo. Acá no puedes apuntar con el dedo y decir, yo no fui, me parece que fue aquel. mm, Acá no podés acusar, sos vos el que has hecho las cosas. Eh, mm, Pongo siempre el ejemplo de, eh, yo por ejemplo tengo el poder de decidir qué es lo que voy a hacer. Si yo quiero cruzar la calle o no quiero cruzar la calle. Ahora, si yo cruzo la calle y viene el auto y me va a atropellar, y sé que me va a atropellar, mm. soy un tonto si no me muevo. Si sigo cruzando, y seguramente me va a levantar como Sí, eh, coso en pala. Entonces, la cuestión es hacerte cargo de las decisiones que tomas. bien. Una vez que están tomadas, mi abuela tenía un dicho para eso. Ella decía que lo aplicaba a las palabras, pero también se aplica a las decisiones. Una vez que tomas una decisión, ya no podés volver atrás. Mm, No podés enmendar las cosas automáticamente. Te lleva un tiempo mejorar o restablecer, no restablecer, sino más o menos enderezar un poco el camino y volver a caminar derecho. Mi abuela siempre decía, las palabras son como las plumas. Una vez que las dejas eh, salir, no las podés juntar en el desierto. mm, Y con las acciones son igual, ¿viste? mm, Haces ciertas cosas y después volver los pasos atrás no podés, arreglarlo te cuesta, mm, entonces tenés que vivir sabiendo que cada decisión que tomás tiene una consecuencia. A veces son buenas las consecuencias y otras veces son malas. Cuando son buenas no hay problema, mm. sacamos la matraca y festejamos, Claro. pero cuando son malas te tenés que hacer cargo. Mm, Y eso es lo que el común de la gente, el ciudadano promedio, no quiere aceptar y siempre le está echando la culpa a algo mm. o a alguien. Si tuviéramos que explicarle a alguien, si tuvieras que explicarle a alguien cómo funciona la magia, ¿Ok? ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, eh, magia ha habido en todas las culturas, así que la magia es el acto de poder cambiar con tu pensamiento y acción eh, algo en, yo lo digo siempre así, algo en tu propia vida. Porque la primer magia que tenés que aprender es
la de cambiar tu propia existencia. Y no es fácil. Es esto que yo te decía de hacerte cargo de las cosas. Cuando empezás a mirar hacia adentro, empezás a darte cuenta de qué es lo que necesitas realmente, qué es lo que tenés que cambiar. Magia es eso, en realidad. Cambiar desde adentro. Primero cambias vos, después cambian las otras cosas. Muchas veces vos ves los libros de magia y ves hechizos para atraer la pareja, hechizos para conseguir trabajo, y está todo bárbaro, pero la magia primero ocurre acá adentro, es un cambio mental Tal cual. en primer momento, y después, obviamente, te ayudas con otro tipo de herramientas, pero primero está en el pensamiento. Si no pensás, si no deseas, es muy difícil que se pueda concretar. Muchas veces la gente dice, ¿por qué no me funciona este hechizo? Y no funciona porque hay ciertos pasos en la magia a seguir. Y el primero es qué tanto deseas eso por lo que estás pidiendo. Sí. Lo otro es tener una idea de cuáles son las correspondencias mágicas que Eso. vas a usar. Sí. Te estaba ¿Por por qué decir la razón? palabra correspondencia porque es tal cual. O sea, Yo siempre explico lo mismo. Por ahí mucha gente dice, ¿qué tiene que ver? Mm. ¿Qué correspondencias hay? ¿Y qué son las ¿Qué cosa? correspondencias? Las Uf. correspondencias mágicas, yo lo explico de esta manera. Imagínate que te espero a cenar y te digo, bueno, voy a cocinar un pollo con papas al horno. ¿Ok? Bien, el pollo con papas al horno es el ritual, el hechizo. Ahora, los condimentos, la forma de cocinarlo, si yo le aplico salsa o algo más, tanto a las papas como al pollo, esos son las correspondencias mágicas. Ejemplo, yo voy a hacer un hechizo o un ritual para trabajo, para, para poder encontrar trabajo, o yo voy a hacer un ritual o un hechizo para atraer Mm. una persona que sea para mí. No voy a pedir, porque eso es otra sección, lo que no se puede hacer Ajá. con los rituales o los hechizos, pero atraer el amor a mi vida, ¿no? Ujú. Y entonces yo voy a pedir eso. Eso sería el pollo con papas. Ujú. Ahora, las velas que voy a usar, las hierbas que voy a usar, las plantas o árboles o los aceites, Mm. eso es el condimento de ese pollo con papas al horno. La forma de cocinarlo, a ver, qué día lo hago, en qué momento, lo hago con la luna llena, lo hago con la luna menguante, Mm. voy a trabajar con la luna o voy a trabajar con los aspectos del sol. Voy a usar el viento para hacer un ritual, cuando sé que sopla el viento del este o del Mm. norte. Entonces, esas son las correspondencias mágicas. Tener en cuenta estas cosas que yo recién nombré hacen que tu ritual o tu hechizo sea mucho más efectivo. Exacto. Obviamente que eh, hay gente que por ahí eso no lo sabe y cree que hacer magia es prender una vela, quemar un papel Y ya está. o cualquier otra cosa. Sí. Bueno, no, es mucho más, Sí, es sí. mucho más. Sí. También es lo que la persona signifique por sobre todo, ¿no? También a veces esto en el armar un hechizo o un ritual también está lo que para la persona significa el amor, significa, ¿no? Lo que, la característica que quiere atraer o para lo que está preparado, porque como vos dijiste también es como, bueno, hay que desearlo primero bien. Mira, vos sabés que eso que vos decís es cierto, porque si te pones a pensar, vos podés comprarte un montón de libros de hechizos, Ujú. pero
el hechizo que mejor te va a funcionar es el que vos mismo creas. Mm, Un verdadero brujo y un verdadero wicano va a crear sus propios rituales y hechizos. ¿Por qué? Porque vos vas a tomar un libro y vas a sacar un hechizo ahí de amor, un hechizo para recuperar la salud, lo que sea. Pero no tiene tu marca personal, mm, no tiene tu impronta, no tiene tu deseo. Tu deseo no es el mismo que el del autor que lo escribió. ujú. Entonces, yo señalo para allá como si ustedes pudieran Está la ver mi biblioteca, biblioteca. ¿vale? Sí, a ver si se ven ahí. Mirá, qué interesante. Entonces, la cuestión es que no es lo mismo. Un verdadero wicano, ¿qué va a hacer? Va a forjar sus propios rituales y sus propios hechizos, Ujú. teniendo en cuenta lo que yo te decía antes, las correspondencias Sí, mágicas. y también sabes que Alex me sale decir esto de generar el vínculo, ¿no? Con la deidad o con, ¿no? Con quien uno tiene afinidad, porque cuando lo llevamos, por ejemplo, al ámbito de, para poner un ejemplo solamente, ¿no? Que querés recuperar la salud, como dijiste. Bueno, hay personas que tienen, le rezan a ángeles, ¿no? Es otro tema, Sí, ¿no? Pero bueno, van a elegir el ángel de la salud. Y eso no es solo que se queda en el rezo, sino que se activa algo en la mente, que es lo más importante, que hace que la persona también accione a preocuparse por la salud, ¿no? Que por ahí de repente tenga ganas de comer más saludable. Eso ya es que el hechizo para mí es como, bueno, está funcionando. De repente tengo ganas de comer lechuga, entonces me empiezo a cuidar y mi salud empieza a mejorar. Y por ahí hice algo sí. inconsciente que se volvió consciente y ese es el resultado del hechizo para mí. Es como... eh, Mira, te voy a contar una experiencia personal. mm, Eh, hará unos... mm, ¿Cuándo fue que nevó acá? ¿En qué año? uf, 2015, 13, no. Dos mil... No, El 2013. año que nevó, vamos a decir. Bueno, en el año que nevó, ahí, eh, me enfermé Mm, y me internaron. Yo ya era wicano y tenía más un pie en el cajón, seguro me ponía el pijama de madera, pero bueno, la cuestión es que, me encanta. sí, eh, la cuestión es que le digo a mi mamá, tráeme mi agendita. Mi agendita era un libro de las sombras que yo había hecho, que todavía lo tengo. Creo que tiene que, a ver si está por acá. Sí, está acá. Esto que Mm, se ve acá es un libro de las sombras, chiquitito de bolsillo. Ahí yo había, perdón, mm, había puesto un montón de oraciones, rituales y cosas así. Eh, no tenía ni herramientas ni nada, imagínate internado. mm, Yo lo único que hacía era visualización. potente. Entonces le dije, tráeme mi agendita y tráeme un cuaderno para poder escribir. Me los trajo y yo agarraba y trazaba el círculo en el lugar donde yo estaba, pero dibujado en En el cuaderno. o sea, hacía todo el ritual dibujado. Eh, cuando dibujaba una vela era porque estaba prendiendo la vela del hemisferio, como es del Guardián del Norte y así. Mm, Eh, y yo pedía para poder salir del hospital, mm, porque yo no me daba cuenta que estaba por morirme, literal. wow. Eh, y bueno, la cuestión es que así empecé eh, y salí al final del hospital. Tiene que ver mucho esto de
poder visualizar las cosas. Hay un ritual que se llama el ritual de asentado y centrado, Mm, que es un ritual que es una mezcla de visualización con ejercicios de respiración, para que se pueda entender. Este ejercicio lo que hace es calmar tu mente y prepararla para el ritual que vas a hacer. Esto se hace previo al trazado del círculo. mm, Bueno, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que te ayuda ese ritual es a poner tu mente en orden y lista para hacer la práctica que tengas que hacer. Eh, Así que bueno, yo hacía eso, mm, imagínate, mm. estando en el hospital. Eh, la magia es eso también. Sí, 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 algo que... Y Mm, tiene que ver mucho con lo que vos sentís, mm. Sí. ¿entendés? O sea, el hecho de tu deseo, ¿cuál es tu deseo? El deseo verdadero, Mm, ¿viste? mm. Sí, esto Y de... cosas importantes, no vas a, o Sí, sea, ganarme la lotería es una estupidez. claro, total, sí. Bien. Sí, sí, es encontrar también ese refugio en los rituales, en la magia, bueno, que también lo hacen en todo, el católico lo hace, el evangelista lo hace, en todas las religiones, ¿no? O sea, cada uno tiene su... Igual te digo, Mm, por ejemplo, vos hablás con un católico, con un cristiano, con un evangélico, no. la magia está prohibida, pero se tiran de cabeza, ¿viste? O se hacen leer el tarot. Sí, 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 Y vos decís, bueno, está bien, tal cual. no te das problema. No voy a decir No nada. vamos a dar nombres tampoco. No, 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 no. A la clienta que No, siempre... Ah, sí, no, tengo un historial de cosas. sí, me imagino. Eh, Me imagino todas las anécdotas con eso. Eh, sí, sí. Alex, ¿cómo nació tu tienda pagana y cuál fue la primera cosa que vendiste, si te acordás? ¿Y cómo llegaste a tu tienda? Porque hasta ese entonces, ¿vos de Uh, qué trabajabas? a ver, yo tuve varios trabajos, Bien. empecemos por ahí. Eh, Trabajé desde kiosquero Mm, en un kiosco de diarios y revistas y después en una empresa que se llama, bueno, no le voy a dar no. el nombre, pero era una empresa de cargas y marítimas y aéreas. Yo trabajaba con despachantes de aduana y todo eso. A mí nunca me terminó de cerrar la historia esa. Mm, Y así fui pasando de trabajo en trabajo. Siempre me gustó la atención al público. Como verás, a mí no me cuesta hablar. A mí me dejas y yo hablo y hablo. No soy charlatán, mm, pero me gusta conversar con la gente. Eh, y cuando yo tuve las primeras experiencias en negocio, me encantaba hablar con la gente. mm, Me enganchaba hablando, o sea, les vendía porque hablaba y conversaba con la gente. ujú, Eh, pero después cuando empecé a practicar la Wicca, una de las cosas fue que siempre pensé, acá no hay nada para el wicano, para el pagano. mm, No hay átames, no hay cáliz, no hay pentáculos, no hay joyería, no hay alhajas paganas, no hay estatuas, no hay nada. Sí, tenés santerías, pero tenés desde los cristianos, santos y otras estatuas cristianas, mm, hasta los, como es, Eshu y todo ese tipo de cosas que son un banda. mm, Y está todo bien, pero para lo que yo practicaba no había. Y yo dije, me gustaría tener una tienda. Empecé a investigar y obviamente, ¿a dónde vas en estos tiempos? Internet. mm, En Internet había, obviamente en Estados Unidos, mm. que ellos de todo hacen un negocio, viste que allá, Sí, no sí, sí. sé,
Alguien se pone a escupir en un vaso y eso es un negocio. Ya Y sé. vamos a ver quién escupe más lejos, viste, todo. Y ellos lo toman como una competencia, es un negocio, pagan Mm. por ver a ver quién lo hace más lejos y todo ese tipo de cosas. Bueno, empecé a mirar y dije, me gustaría hacer esto. No hay nada acá en Buenos Aires que sea exclusivo para el paganismo y la Wicca. Y así tuve el primer intento. El primer intento fue una tienda en Avellaneda que lamentablemente por yo no dar mis primeros pasos, aterricé en lo que justo no quería, que era santería, Ah, pero no me quedaba otra. Y bueno, y después me hice artesano, porque dije, yo no voy a conseguir nada, sí, acá no hay. Entonces me hice artesano, empecé a fabricar mis pentáculos, mis varas, mis átame, mis libros de las sombras, todo eso lo hacía yo. Tuve suerte que después encontré una persona que hacía estatuas mm. y así empezó la tienda. Y mi tienda era 3 bibliotecas de madera con un, ¿cómo es? Un mostrador y un banco de escritorio, ¿viste? Qué bárbaro. Eso era lo único que tenía. Y después se transformó en todo lo Lo que que es ahora. es ahora la tienda. Increíble. Eh, ¿Te acordás la primera y cosa bueno, que vendiste en la... mira, cuando yo empecé, eh, fue en una feria pagana. Ajá. Las ferias paganas las hacía Fire Valkyria acá en Capital. Y creo que, mira, si no fue un pentáculo, Mm, o sí, un pentáculo. Yo hacía los pentáculos pirograbados mm. y tallados. Y después alguna átame, cosas así. Eh, y bueno, esos fueron las primeras cosas. Y los primeros intentos ¿cómo es? De ventas de la tienda se concretaron gracias a las ferias paganas. Mira. Y de ahí en adelante dije, bueno, ahora ya que veo que sí hay público para esto, Mm, porque una cosa era pensarlo y mm. otra cosa era concretarlo. Bien. Y bueno, así empezó. ¿Y ahora dónde se encuentra la tienda? Está acá en Buenos Aires, en el Partido de General San Martín, a 7 cuadras de la estación de Chilaver. Bien. Es la referencia. Sí. El, lo más raro que por ahí te ha pasado que entre a la tienda alguien que no tiene ni idea y te haya pedido alguna anécdota así de que busquen alguna ayuda como para hacer algo y vos digas, no, bueno, esto o no lo tengo o no, no, no. A ver, hay... me han pedido cosas que vos decís, mira, esto acá no se consigue Claro. porque es algo del hemisferio norte y acá no llega, Mm, ponele, ¿no? Generalmente hierbas, hay hierbas que son venenosas que no se claro. pueden conseguir, eh, el éboro y otras cosas que no Mm, las vas a conseguir. Em, pero hace poco hubo uno que me pidió sangre de león. ah, Y yo le entendí sangre de drago, sí, o sí. como muchos le dicen, sangre de Sí, dragón, sí, sí, el que es polvito. un polvo muy parecido al sándalo. Entonces yo le digo, sí tengo sangre de drago. Le das con el Y yo le polvito. aclaro, sangre de drago. Y la persona, Sí. el flaco, me dice, no, sangre de león. Y yo le digo, no, le digo, no tengo sangre de león. Le digo, no vas a conseguir sangre de león. Claro. No, perdón, no era sangre, me pedía, no, sangre, sí, sangre de león y grasa de león. Ah,
Y yo le digo, no, le digo, no vas a conseguir eso, no hay en el mercado. No, Le digo, porque escúchame, te agarran los proteccionistas, te no, agarra el Estado, pero tremendo. matando un león para sacarle la grasa y la sangre, No, tremendo. te meten en cana. Eh, ¿Viste? Claro. No, porque es para que me dé coraje. Yo le digo, pero Ay, necesariamente tenés que usar eso. Bueno, y después me mostró ¿cómo es? Un enlace, un link, claro. donde vendían un pote. Vos, Y yo le digo, mirá, le digo, ese pote que vos ves ahí, le digo, lo más probable es que sea sangre y grasa de chancho. claro, una Le digo, cosa. porque mm, te llega a agarrar los ¿cómo Bromatología, es? ok. No solamente eso, los que son del medio Sí, los ambiente, te van a proteccionistas, matar, claro, no, no, un horror. No, ¿viste? bueno, tremendo. Agarran al que está haciendo ese Menjunje. bodoque, ¿viste? Sí, lo meten en cana. Bueno, eso fue una, pero tengo, qué sé Sí, yo, un montón. cosas muy locas, o sea, me han pedido, quiero si me podés hacer un ritual para traer a fulana o a fulano. Yo magia no hago para los otros, Mm, o sea, no hago magia por encargo, lo que sería claro. la típica, ¿viste? Ujú, Yo generalmente lo que le digo es, mira, yo te digo cómo se hace, hacelo vos y listo. Yo te vendo los materiales, lo haces vos, te digo cómo se hace, no es tan complicado, claro. tenés que ponerte a hacerlo y punto. Mm, Pero yo no le hago rituales a nadie. Entonces nadie me viene a joder, digamos, tal con ese cual. tipo de consultas. Pero siempre cae alguno que me dice, si yo te pido algo, vos me lo podés hacer, ¿cuánto me cobras? No. Mm. Ah, no me cobras nada. No, no te cobro nada No, porque no no te lo lo hago, voy a hacer claro. tampoco. Además, esto de que yo veo que mucha gente, esto de la magia por encargo, con lo cual no creo, digo, es lo mismo que atarse a decir, bueno, sí, como a otro, ¿no? Como a terciarizar lo que vos deseás en otro. Y en realidad es un comercio y para mí, no sé, para mí es como una chantada. Termina siendo como algo que no, no sé, no va. Mira, Tiene que salir del deseo de la persona primero y hacerlo ella y es como que es. es eso. O Sí. sea, la magia tiene que ver con tu deseo personal. El hacerse cargo. Eh, Si quiero esto, el bueno. otro, mira, te cuento algo que me pasó a mí cuando yo era más chico. Mm, Eh, Tendría 20 años, no me acuerdo. Yo pasaba por un negocio que era una santería, pero era una santería más moderna, tenía cosas de mm, radiestesia, eh, muy, muy New Age, mm, ¿viste? Bueno, tenía cuencos tibetanos cuando recién empezaban a aparecer acá y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Aparatos de radiónica y un claro. montón de cosas más, La ¿viste? foto de Laura, todo, ¿no? Sí, todas esas cosas. Y yo estaba fascinado Sí, con todas esas sí. boludeces. Bueno, la cuestión es que entro y no sé qué fue lo que le dije y la mujer, piola, me dice, ¿querés que te haga un amuleto? Ay, bueno, es un, o sea, era un amuleto, era una bolsita chiquitita así, Mm, más o menos, eh, hecha ¿cómo es? Con tela, y adentro tenía cosas. mm, Y yo me acuerdo que lo pagué y todo. Y viste cuando a los años después, me lo encuentro en un cajón. Y digo, a ver qué mierda tenía esto. claro. Porque ahora que yo sé No, cómo claro. se hacen las cosas, a ver A qué mí no me miércoles vas a tenía esto. meter pata Claro, por ningún. entonces agarro, me tomo el trabajo, lo corto, lo abro. Tenía 3 granos de incienso, una crucecita chiquitita así. Ah, Y yo decía, esto es una pedorrada, ¿viste? claro. Con razón me pasaron tantas cosas malas, Claro. no servía para un carajo, ¿viste? Estaba Pero ahí bueno, la resistencia. la cuestión es que siempre es muy bueno hacer las cosas uno.
O sea, nadie va a entender mejor tu deseo que vos mismo. Qué bueno eso. Encargarle los trabajos mágicos a otra persona que se llama a sí mismo brujo, Mm, no, no sabés dónde termina eso. sí. Generalmente no es que termine mal. Lo más probable es que no surte efecto y lo único que ganás es la pérdida de tu dinero, Ujú, que cuesta un montón ganarlo y para perderlo lo perdés enseguida, pero ujú, para ganártelo sudás la gota gorda, ¿viste? Durante sí. todo un mes. Entonces, yo siempre recomiendo que no vayan de brujos, aprendan en todo caso, pregunten. Hay gente que siempre va a estar eh, predispuesta Compartir. Mm, a compartir, a mm, hacerle sugerencias. A mí no me cuesta nada. mm, O sea, más de uno por ahí me escribe o me manda algún WhatsApp o algo por el estilo preguntándome qué puedo hacer para esto. ujú. Buenísimo. Primero, siempre, y ahí surge una cosa, porque por ejemplo, cuando todos se tiran de cabeza a querer ir al hechizo primero, hay que preguntarse, ¿qué haría, qué harías lógicamente? Claro, Usando la lógica, ¿cuál es lo primero que tendrías que hacer? Si vos querés un trabajo, ¿ya saliste a buscar trabajo o estás esperando así en tu casa que te caiga el trabajo? claro. Eh, Totalmente. si lo que querés es conseguir una pareja, estás saliendo a bailar, estás conociendo gente, te metiste ahora que hay aplicaciones Uf, para claro. pareja y qué sé yo, está bien, hay viudas negras, hay viudos Uy, negros, sí, ¿viste? hay de todo ahora. En las aplicaciones, entonces es medio jodido. Pero tenés formas, Mm, ¿viste? Usar sí, la los lógica métodos también. lógicos y comunes Ujú. antes de tirarte de cabeza. Hay un mosquito por Y acá buenas que me está... correspondencias, volviendo, buenas Sí, correspondencias. sí, eso es lo otro. Que esto aplica Es, para los brujos, los no brujos, o sea, es como, es algo, ¿no? Y hablando mm, de esta idea, que digo, como me sale la conclusión de, bueno, todos tenemos la posibilidad de la magia, hay sí. que accionar. Alguien que recién inicia, ¿qué le recomendarías, además de tomar el curso de Warlock Pagan Store, que se abre una vez al año, no sé cuánto, pero bueno, Sí, yo mm, generalmente lo publico en el bien. Instagram. A ver, primero hay que decir que hay una discusión que es más vieja que la discusión de quién nació primero, o el huevo o la gallina. Ujú, Y esa es, ¿brujo se nace o se hace? Bueno, nadie nace siendo brujo. Empecemos por ahí. ujú. O sea, yo no salí del vientre de mi madre con el átame, la varita y en una mochilita Y la o túnica. colgadito en mi espalda el libro de las sombras, con todos mis hechizos y mis Mm, rituales y todo eso. Yo no salí así, fui aprendiendo. Un brujo se hace, va aprendiendo, te cultivas, lees. Muchos confunden de que por ahí son sensibles o hipersensibles a ciertas cosas y entonces dice yo soy brujo. No, sos brujo cuando empezás a aprender y practicar la brujería. Mientras tanto, sos un neófito que no sabés, que tenés que aprender y no tenés poderes. O sea, olvídense de los poderes, sacar rayos de los dedos, hacer como hechiceras que frenaban las cosas con la mente y todo claro, ese igual tema. amamos. Déjenlo para la... Igual amamos. Sí, obviamente, o sea, con esto te digo todo, me bajé todas las temporadas de Charm, Ay, me encanta. eh, me veía como es mi bella Todo. genio, hechizada, todo ese tipo de cosas, fui a ver The Craft Mm, y me encantó, mm. viste, bueno, pero esos son películas y Sí, series, sí, otra y en vez. la vida real la cosa es otra. Entonces, si vos aprendés, te convertís con el tiempo en un buen brujo. Eh, pero no naces siendo brujo.
Ese es el tema. Exacto. Y vos me habías preguntado, espera, porque me parece que, como de costumbre, empecé a hablar y me fui No. ¿Qué le por un recomendarías a lado. alguien que recién empieza? Por ahí, ¿y qué Ah, bibliografía podría? está bien. Quiero hacer un Em, paréntesis y decir que Adri me ayudó un montón, me ayudaste un montón en este inicio de la magia. Yo en ese entonces, cuando lo contacté a Adri, hace varios años ya, estaba con el tema del tarot, ya leía el tarot y todo, pero bueno, me daba intriga esto de la Wicca. Y vos me recomendaste una bibliografía muy importante, quisiera que ahí la compartas para... que la recomendara también. Sí. Mira, en primer lugar decir que para practicar la Wicca específicamente tenés que ponerte a leer. O sea, no se aprende por ósmosis. Lo único que está bueno es cuando haces las prácticas y si tenés a alguien que practique y te muestra cómo es la práctica, te vas a dar cuenta cómo es y eso ayuda mucho. Pero leer es súper importante. Entonces, ¿qué tipo de lecturas podés tener? En primer lugar, de autores wiccanos, reconocidos. Mm. ¿Mm? Entonces, tenés el libro azul de Buckland, que se llama, espera que lo tengo acá, Wicca para... no, espera. A ver, acá está. Que es este. Wicca, prácticas y principios de la brujería. Lo muestro Ujú. así, así lo pueden ver. Hermoso. Sí. Bueno, este es como el ABC, no es la Biblia, aclaro por las dudas, nada de eso. No, porque por ahí dice, hay La, un libro sagrado, hay un... No, no, claro. no, Sí, no, se no. le atribuye a veces, dice Es como, La Biblia claro, de la Wicca. No. sí, hay uno Mm. de, creo que es Gallagher, se llama la autora. Bueno, ese libro está muy bueno. ¿Por qué? Porque es de tinte garneriano, le pondría yo. Ujú. Entonces aprendes bien, bien. Está orientado a la práctica en Coven, Ujú. pero igualmente sirve, sirve. Obviamente que, aclaro por las dudas, no te dice todo lo que se hace en un Coven, Mm. porque eso son prácticas secretas, pero lo que se puede contar está puesto ahí en el libro. Y la Wicca ecléctica trata de tomar de las diferentes prácticas wiccanas lo que se conoce que han compartido los practicantes iniciados y aplicarlo en la práctica personal. La Wicca ecléctica no es tomo magia del caos o tomo magia ceremonial o tomo... Ya hay cosas de magia ceremonial Mm. en la Wicca, entonces no tomes nada de ningún lado. En todo caso, lo más apropiado es tomar de un libro de estos y, digamos, ayornarlo, casi se me cae una cosa acá en el escritorio. Eh, Ayornarlo a tu práctica personal, pero siempre usar los libros como punto de inicio de tu práctica. Claro. Eh, Sí, porque hay mucha de la web, bibliografía. Entonces yo creo que sí, ir a las tenés, fuentes está bueno. eh, tenés mucha bibliografía. Mm. Ese es uno bueno. Hay uno que es más chiquitito, que se llama Wicca Manual para la Bruja Moderna, que Mm. después hay otro más que es Wicca, la magia de la diosa, o algo así, Ujú. que es igual, el mismo libro. Bien. La diferencia está en el formato, pero después palabra por palabra está copiado. Mm. Y tenés el libro de Scott Cunningham, Wicca para la práctica individual, Ese, una ese, guía para la práctica ese individual. fue el primero que A me ver, compré. Lo bueno, recomiendo. ese libro está muy bueno para alguien que se inicia, Mm. pero hay que tener en cuenta que Cunningham no era wicano. Mm. ¿Eh? Eh,
no quiero, no quiero fallar, pero si no practicaba la estrega, que no valga. Ajá. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, igualmente son libros que A mí me te llevan ordenó. muy bien de la A mí me mano. ordenó mucho, aparte es un libro chiquito que me parece Sí, práctico. Saqué te lo algunas devorás en un cosas para tiro. mi libro personal, ¿no? O sea, adaptaciones que fui haciendo, pero lo básico, digamos, está. Y hoy en día también uno tiene el internet que contrae todo, pero para mí no hay nada más lindo que el libro físico. Mira, el drama con Internet es que tenés en estos tiempos mucha fake news Sí, y páginas que tienen un montón de información con un montón de mezcolanza. sí, tal cual. Sí, sí, sí. Mm, Entonces te encontrás con gente que te dice ser wicana y te plantan rituales o hechizos, sí. y vos por ahí lo que estás queriendo saber es cómo hacer tu práctica personal y te tiran directamente a los hechizos, Sí. ponele. Por otro lado, hay muchas cosas que no cuadran en el accionar de ciertas personas, Mm, en lo referente a que hay páginas que nada que ver mm, con la Wicca mm, y se llaman wicanos. O sea, yo he visto gente wicana que ponía a Baphomet y a Hécate como el dios y la diosa, claro. ¿viste? Y vos decís, No. ¿qué es este aborto de la naturaleza Sí, puesto ahí en ese altar? Pero bueno, tal cual. cosas así. Sí, hay que discernir bastante. Y ahora con chat GPT ni te cuento. O sea, es otro tema, otra puerta que Sí, se abre, otra a dimensión, no ver, sé. eh, yo, la tecnología es muy buena Mm, porque nos acerca de una forma diferente. Eso se notó mucho en pandemia. Y aclaro algo, no salimos de la pandemia mejores, ¿eh? no, olvídate. No, hay mucha gente que quedó totalmente chapita, pero bueno, Sí. la cuestión es que la tecnología es buena, ahora el problema es que hay muchas cosas que no sirven, Mm, porque hay muchas páginas que tienen información que no es buena. Siempre hay que fijarse en la bibliografía que utilizan en la página. En la página, en teoría, tiene que haber de dónde salió esa información, para que alguien pueda corroborar eso. O sea, si yo quiero saber si lo que vos me compartiste en tu página es real, ¿de dónde? mm, ¿Cuáles son los libros que leíste? mm. Eso que vos me pones ahí, ponele. Si yo agarro y te digo, mirá, con esta abrochadora trazo el círculo, Claro. y sí, y digo, qué raro, porque yo había escuchado, ¿dónde está? ¿En dónde lo Y te leíste vendo la eso? brochadora encima. Claro, ¿dónde dice eso? Vos tenés que poner en tu Sí, página, yo leí el libro sí. tal o bibliografía, al final de la página pones la bibliografía que usaste, todo. Y ahí en teoría tiene que estar Mm, si yo uso claro. la brochadora para trazar el círculo. Vos sabés que. Entonces, Sí, perdón que te hay interrumpa. muchas páginas que, Sí, no hay problema. Hay muchas páginas que no tienen bibliografía sí. y son cosas inventadas. A mí me da como medio escalofrío cuando cuando la persona por ahí empieza a decirme, mira, yo no visualizo, ¿viste cuando te dicen, eh, canalizo? Yo canalizo Mm, y ya sí, sí, ¿viste? sí, sí. Me recorre todo un frío por la Ay, espalda y digo, sí. dónde va a terminar esto? Bueno, lo que te iba a decir, una cosa de esto, justamente, que también hay muchas personas que agarran teorías que parecen como súper científicas y las adaptan a lo que ellos quieren, al mensaje que ellos quieren dar. Sí, Y es totalmente de tremendo, acuerdo. porque, a ver, cuando salió el secreto, que es uno de los principios, el principio del mentalismo para las leyes naturales, ¿no? Claro, todo el mundo ahora, todo era el secreto. Y después había locos hablando de la física cuántica, que ni idea, yo no tengo ni idea de la física cuántica, pero lo adaptaban No, y mezclaban a Dios, a Buda, ponían todo en un cóctel que es muy peligroso. Y esto que vos decías, por ahí es una abrochadora y alguien, claro, termina teniendo sentido de que la abrochadora, o sea, se lo venden
Y la gente cae en eso. Entonces, Sí, hay un montón de cosas cuando vamos así. a la Wicca, lo mejor es como ir a, bueno, al autor de la Wicca. Es como con el tarot. Tarots hay un montón. Y los tarots son libros. Entonces, cada Sí, autor decidió algo. Por ejemplo, Rider White, que es el tarot que yo uso, pertenecía a la Golden Dawn y había todo un sistema, todo un lenguaje. Bueno, sí. estudia a Rider White, pero después no metas otras cosas. Metas Y a tu mamá realmente, para tarot, para yo vender el... siempre para tarot, para alguien que está empezando en el tarot, Sí, para mí el Rider White es el mejor mm, para empezar. sí, 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 Después te buscas el tarot que a vos te guste, claro, con las imágenes que a vos te guste, pero el Rider White para mí es el que mejor te lleva de la mano en el trayecto de lo que es o el camino del tarot. tal cual. Eh, Pero bueno, sí, como es, ir al... pero tenés todo esto, entonces siempre es bueno ir a los Sí, sí, libros. sí. No hay otra. Y libros de autores reconocidos. Starhawk, Raymond Buckland tiene varios. Mm, Scott Cunningham también tiene varios. mm, Anda un libro de Gerald Gardner por ahí. No sé si ese es el libro de la sombra de Gerald Gardner, nadie lo sabe, pero bueno, anda pululando mm, el libro de Gardner mira. online, pero bueno, eso es para tomarlo con pinzas, ¿viste? Porque Mm, sí, porque no se no sabe. saco un Mm, libro. Y como es, gente reconocida, sí, de la que vos sabés que son iniciados o que te han dicho, mirá, fulanita está iniciada, por ejemplo. Al principio de la charla yo te dije, hablé sobre una autora, Migenes González Whipler. Esta mina es santera. mm, Se ve que llegado un momento se cansó de hablar sobre santería, el curro se le estaba terminando y dijo, ¿por qué no escribo un libro sobre, Wicca? Wicca, claro, Entonces escribió un libro. Es una melange de cosas, algunas también y otras claro. medio toca de oído. No practica Wicca porque es santera en realidad y toca de oído. Y el libro realmente no es bueno. Entonces yo Perdón. siempre, salud, eh, siempre le digo, no sirve. Para aprender el asado debe ser muy bueno, Claro. porque el papel tampoco era muy bueno Sí, sí, en sus primeros, pero no, no, nada que ver. Después tenés lo otro, las páginas de internet, que también tenés información que no es buena. Entonces, siempre caemos en lo mismo. Lo mejor es recurrir a los libros, sí. siempre. Sí, empezar más que nada por Otra, quien, por el creador, digamos, o el que puso todo sí, junto. el que Sí, hizo visible a la Wicca. exacto. Eh, otra de las cosas a tener en cuenta es, no vas a aprender solamente sobre la No. Wicca, o sea, vas a aprender sobre hierbas, sobre Mm, piedras, vas a aprender sobre mitología. Entonces, después con el pasar del tiempo, por ahí eh, ya no vas a tener al dios y a la diosa así a secas, sino que le vas a dar un nombre o vas a poner un cuadrito o una estatua de esa diosa o mm, de ese dios con el cual empezás a identificarte, ujú. porque te empezó a gustar el panteón en particular. Son varias Sí, cosas es un camino de estudio y eterno en donde y de también tiempo. uno va poniendo, va discerniendo, digamos, los maestros y también uno se convierte en su propio maestro. Lo que recae en la gente es Sí, querer esto, ¿no? De agarrar las masas y decir, meter todo en un cóctel y armar una cosa nueva que no tiene sustento. Nada más el no, sustento no, de no, no. decir, no sé, yo te estoy dando la solución a este problema que tenés. Y no, o sea, todos tenemos algo para No, la solución la busca cada eso, uno. claro. Y, La busca cada uno. y hablando de todo esto que está pasando, energéticamente en Argentina, hablemos. ¿Qué onda? Ok, ¿Qué está pasando acá? ¿Y cómo protegerse? Porque hemos tenido charlas vos y a yo ver. también. Sí, a ver. Vamos a volver unos años atrás, plena pandemia. La pandemia nos cambió a todos,
a todos, de una o de otra manera. Algunos para bien o salieron más o menos ilesos y otros terminaron mal, mal, mal. Después del encierro, una de las cosas que yo he visto es que la gente se ha puesto más agresiva, más mala. Me he encontrado con gente que parece que disfrutara el ver al otro mal. Mm, Es un horror, porque vos decís, no se puede creer. Gente grande que goce con el mal ajeno, mm, es tremendo, en todos los ámbitos. Entonces, eh, protegerte, ¿cómo protegerte? Y, a ver, algo práctico es una turmalina negra, ponele. ujú, ¿Querés protegerte? Una turmalina negra. Obviamente hay que limpiarla. A ver, cualquier cosa que uno vaya y compre, yo incluso cuando vienen y compran acá, le digo, bueno, no te olvides de limpiar y consagrar por las dudas mm, a los que recién empiezan, siempre le recalco. ¿Por qué? Porque la gente viene, no es que va a estar embrujado o algo por el estilo, sino que la gente viene, agarra, acá, toca, lo mira, lo vuelve a dejar. Por ahí la persona salió y le gritaron en el trabajo, tuvo un problema con el jefe o con un compañero de trabajo, y esa energía queda absorbida por la estatuilla, por lo que tocó en la tienda. mm, No es que es maligno, pero va con una energía extra que no corresponde. sí, Entonces lo mejor siempre es limpiar. Pero bueno, cualquier herramienta, cualquier cosa que vayas a usar como protección, siempre hay que limpiar y después consagrar. bien. O energizar, ponele. Pero tenés una turmalina negra o podés hacerte un saquito protector con hierbas y con piedras. Mm, Hay muchas formas de protegerse. bien. Lo otro es hacer limpiezas en la casa. Mm, Para las limpiezas tenés días específicos, por ejemplo. El mejor día para hacer una limpieza es el día sábado, por la tarde. Y si hay luna menguante ese sábado, mucho mejor. Si no, la haces un día que hay luna menguante, ese día también lo puedes hacer por la tarde, cuando el sol empieza a bajar en el horizonte. ¿Por qué? Porque tiene el mismo aspecto que la luna menguante. bien. A ver, la luna empieza a disminuir y así como disminuye la luna, disminuye la energía negativa. Entonces vos lo que haces es alejar lo negativo de tu vida, ponele, Ujú, eh, utilizando un ritual o un hechizo, y lo haces justo con esa correspondencia mágica de la luna menguante o de el día sábado. El día sábado pertenece a Saturno. Saturno es el planeta que pone trabas en la vida de las personas. ujú, Eh, entonces, ¿qué mejor día que hacerlo un día sábado? Las limpiezas las podés hacer ese día. Lo que haces es limpiar y poner trabas para que la energía negativa no entre a tu casa, por ejemplo. bien. Después lo otro es, a ver, eh, uno elige con quién quiere estar. Mm, Hay gente que a veces uno aprecia, pero eh, tarde o temprano por ahí le descubrís una faceta sí. que no te gusta, lo ves agresivo. Mm, eh, este último tiempo lo que se ve es mucha gente que tiene falta de empatía, sí. y no solamente con la gente a su alrededor, con los animales, Mm, con los animales. O sea, yo he visto gente que ha dejado morir caballos, mm, ni hablar de los perros mm. o los gatos Sí, maltratados. sí. Tremendo. Entonces, ¿realmente salimos mejores de la pandemia? Yo creo que no. No. ¿Viste? Entonces, a veces
hay gente que es tóxica por naturaleza y por mucho que la hayamos tratado en un momento, a veces hay que dejarla partir. Mm, sí. Y esa también es una forma de protegerse de la mala onda o de la mala energía. Mm. Hay gente que es tóxica, hay gente que es mala, que ha adquirido una naturaleza eh, no maligna, pero, viste, o tienen resentimiento, no sé qué problemas tienen, No, sí. pero bueno, Esto que decías de la empatía, justamente el otro día escuchaba que como que la empatía ahora es como signo de debilidad, ¿no? De decir, uy, mirá cómo reacciona este ambientalista por esto, como, viste, como le dan también como la característica de histeria a la sensibilidad. Entonces ahora el que es empático es el débil. Y está en moda esto del macho alfa, de la energía del león justamente, que sí. estaba pensando en uno, Mira, que no lo vamos a nombrar. yo, no, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Mm, El otro día, un amigo en Facebook posteó algo que me gustó mucho, y yo le hice referencia con respecto a lo que pasa en el país. Él posteó algo de que eh, se condena mm. a las personas por quejarse. Cuando alguien se queja porque cuando vos perdés un derecho, cuando vos Claro. tenés Mm, una necesidad y no la podés satisfacer, mm, eh, te da bronca, porque vamos a ser sinceros, hay gente que trabaja y tiene necesidades y a veces no las puede cubrir. Y te da bronca no poder cubrir tus necesidades. sí. Pongo un ejemplo con respecto a mí, para no... Hace un mes y pico tuve que sacrificar a mis dos perras. Se enfermaron, a las dos le agarró cáncer, una murió quedando ciega y con diabetes, y a las dos las tuve que sacrificar. Eh, Previo a todo esto, yo desembolsé una cantidad de dinero infernal porque yo me hago responsable de mis animales, Mm, eh, y los llevé al veterinario, los llevé a zoonosis en su momento, después quedé endeudado con el veterinario, que por suerte me dejó pagar en cuotas y todo, eh, pero es muy triste cuando vos no podés cubrir ciertas necesidades básicas. En mi caso no eran mías, eran de las perras. Y yo tenía que hacerme cargo. Yo no tengo hijos y mm, para mí mis perras eran mis hijas. mm, Entonces yo decía, me está costando, con perdón de la palabra, un huevo y la mitad del otro, poder hacerlas atender en el veterinario que está mm, carísimo. Me debo haber gastado, no sé, como 2 millones de pesos, más o menos, mm. entre pitos y flautas, desde inyecciones, tratamientos, de todo. Sí. Eh, y cuando le agarró a Uma, la más, la rubia que le digo yo, Mm, que era la que yo saqué de la calle, y que le agarró diabetes. Conseguir insulina mm. no es joda. Claro. Y comprarla Sí, sí, sí. ni borracho. O sea, no se puede, no se puede. Entonces, viendo esto, y viendo cómo te cuesta todo y que no podés llegar, Mm, te da bronca, te sentís impotente, te sentís mal. claro. Entonces, está bueno cuando conseguís gente que hace uso de la empatía y te dice, vení, yo te acompaño, sé dónde podés conseguir esto, sé cómo podés Claro. ayudar, cómo podés tratarla y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no es cierto? Mm, Pero lo triste es que ahora hay toda una tendencia que yo me salvo y los demás que se jodan, tal cual. Sí. ¿entendés? Entonces, Sí, eh, la falta de no entendimiento, es empatía. así, no Mm, es así. A mí me pasó
de ir a hacer unas compras para mi vieja y cuando me bajo del tren, yo tengo 7 cuadras hasta mi casa y estaba bajando del tren, bajaba un viejo con bastón. Mm, Y vos lo veías, el pobre viejito a duras penas caminaba. Y yo empecé a caminar y dije, no va a poder cruzar la calle, no la va a poder cruzar. mm, Entonces empecé a retrasarme y toda la gente pasaba de largo. El viejo miraba a todos y nadie, te lo sí, juro, nadie le dijo, abuelo, ¿quiere cruzar? Entonces yo me acerqué, lo miro, sí, le digo, ¿quiere cruzar? sí, sí, tal Y me cual. dice, sí, discúlpame. No, le digo, Claro. no tengo problema. Lo crucé. Mm, Y viste cuando vos decís, a nadie nadie. le salía de adentro, tan apurado estás. Claro. Porque otra cosa que pasa también es como esto de indignarme y no haber hecho nada. Porque seguramente mucha gente lo vio, se indignó y no hizo nada. ¿Entendés? Es como No, no, esa no. falta o doble moral de decir, ay, sí, vi uno pidiendo en el supermercado y nadie le dio nada. ¿Y vos le diste? Lo ¿Vos que, te detuviste aunque lo sea que a pasa preguntar algo? que, claro, otra de las cosas es que hay mucho de lo que se ve ahora, esta falta de empatía que uno ve, viene desde arriba Y sí. y no desde el No, cielo, ¿eh? no, obvio, obvio. No, de las fuerzas del cielo Entonces, no. sí, no, no. Aparte no creo en esas fuerzas del No, cielo. olvidate. En primer lugar, si vos tenés una persona que de arriba insulta, Sí, carajea, se burla de una persona que es autista, eh, eh, sí, sí, sí. golpean viejos y cosas por el estilo, vos ¿Qué decís, esperar de...? yo sé Mm, que no vamos a hablar de política ni nada, no, no. pero realmente eso es no tener empatía. Sí, sí, sí. Sea la Eso es persona no que tener sea. O empatía. sea, vos, a ver, saquémosle la imagen de esto, ¿no? Vos ves a alguien en el medio de la calle insultando a un nene autista. ¿Te vas a indignar? Sí. Una figura de Algo autoridad. Yo tiene que trabajo en hacer. escuelas, ¿no? Me imagino a la directora de alguna escuela diciendo, la gente va a decir, pero esta loca no puede estar frente a alumnos, a una escuela. Imagínate, bueno, se entendió el No, mensaje. no, Pero sí, pero mira, y vos diste en el clavo, porque por ejemplo, según la escuela en la que des clase, yo te digo, porque sí, yo no doy clase en ninguna escuela, pues no soy ni profesor ni maestro, em, pero tengo amigos que dan clase en escuela pública mm, y muchas chicas por ahí están embarazadas. mm, Y la mirada muchas veces de ciertas personas con desdén porque la condición social claro. no, no es buena, ponele, Mm, por decir sí, algo. sí, Eh, ¿Viste cuando vos decís, ¿qué te pasa? sí, sí, es tremendo. Pero bueno, protegerse, digamos, volvamos al mensaje de Im- protegerse. implica evitar las personas que son corrosivas o negativas, eh, sacárselos de encima. Uno no necesita pelearse, Mm, simplemente es saber decir no en el momento apropiado o decir, mira, no puedo ahora, claro, perdóname, y evitas desde una confrontación tal hasta cual. tener que convivir con una persona que está machacando y Ujú, machacando y que por ahí no tiene empatía, que es lo que decíamos recién. tal cual. Y lo otro es, ya te digo, preparar un saquito de hierbas, preparar un amuleto Elegir X, sí, una piedra, cargar un pentáculo o una triqueta o un ojo de Horus. excelente. Hay miles, o sea, para amuletos tenés miles de fórmulas. Bien, Eh, Depende de la persona y qué es lo que le gusta en particular, genial. porque no es lo mismo una protección desde el punto de vista quemético, ponele, que tiene que ver con la religión Mm, egipcia, con lo helénico, con lo wicca, mm, con lo asatrú. bien.
Las protecciones son diferentes siempre. Genial. La Adri, finalidad es la misma, sí. pero... Alex, hay algo que no te pregunté, que lo dejé para el final, porque en estos episodios que había hecho, había elegido a las personas que entrevistaba, les había elegido yo un arcano del tarot. Pero quiero que vos, como conocedor también de la herramienta, Mm, elijas ujú. uno que te esté representando hoy en día o con qué arcano te ves reflejado en este momento. Mm, ok. ¿Con qué arcano? ¿Por qué etapa estás, digamos? Para ponerlo, sacando el resfrío. Eh, Sacando el resfrío, sí. Em, y yo no tendría un solo arcano. Bueno, Te mezclo dos. dale. O sacaría dos. Uno es el mago, obviamente, Ajá, acá lo tengo. y el otro es el ermitaño. Bien, ahora lo voy a buscar. Acá está. Este es el ermitaño. Sí. Bien. ¿Y por qué elegiste estos Sí. dos? ¿Qué energía Eh, nos traen estos dos arcanos? Para para los que mí, no entienden de tarot. siempre estoy buscando. Para mí, Mm, yo siempre estoy en la búsqueda del conocimiento, siempre trato de informarme, de conocer, de aprender. Pero por otro lado, si bien busco, lo hago, muchas cosas las hago en solitario. eh, hay, hay muchas cosas que las hago solo, mm, los duelos, muchas cosas que prefiero estar solo. mm, Hay gente que por ahí dice, no, yo no podría, yo necesito estar rodeado de gente. No, a mí me gusta estar solo claro. para pasar por eso, porque me da tiempo para mirar hacia adentro y escarbar en las cosas que yo estoy buscando, en lo que por ahí tengo que buscar de mí mismo, en Mm, mi interior. me gustó. Por eso la Me combinación. gusta, me gusta. Aparte son muy compatibles, ¿no? O sea, entre Ujú. ellos. ¿Alguna frase o algo que para tener presente en estos momentos o algo que vos quisieras compartir para futuros brujos o personas que se dediquen a esto del camino en solitario y también en comunidad, porque nunca estamos solos tampoco? No, 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 no. De hecho, bueno, yo siempre lo publico, pero Sí. eh, acá en la tienda hacemos las celebraciones de la rueda anual Mm, y son abiertas al público. Así que son no bienvenidos. festejo solo. Mm, Pero, a ver, lo que yo le podría decir a la gente es, investiguen, no se lleven por internet. O sea, ¿internet es una buena herramienta? Sí, es una buena herramienta. ¿Tenés mucha información? Sí, tenés mucha información. Hay que corroborarla. mm, Es lo único, porque hay mucha información que no sirve, que está falseada, que está rellenada mm, con cosas que la sacaron de la galera. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. mm, Eh, y después, tener paciencia es lo otro. Saber escuchar. Saber escuchar te da la posibilidad de rumiar todo lo que vas aprendiendo mm. para después poder dar una palabra coherente. Antes de hablar, primero hay que escuchar, dicen. Me gustó esa. Antes Sí, de hablar, sí, primero sí, hay que escuchar. porque sí, 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 sí. Genial. Si no te das un tiempo para escuchar al otro, vas a responder cualquier cosa o vas a hacer las preguntas que no tendrías que haber hecho. Mm, espectacular. Porque no escuchaste al otro, no escuchaste al otro qué ¿Qué te te tenía tenía ese? Mm. que decir, ¿viste? Con respecto a la práctica, ¿hay algún sábado o esbat que esperás
más que otros o que te guste celebrar? Mm, Yo tengo uno. Mira, sí, a ver, la mayoría te dice Samhain, Ajá, Samhain, Samhain. ¿viste? Eh, sí, el famoso Halloween, Claro, que acá en el hemisferio sur se festeja el 30 de abril y la noche del primero de primero de mayo. mayo. Perdón, la Bien. noche del 30 de abril y la madrugada del primero de Ujú. mayo. Me gusta y la disfruto, pero Imbolc Mm. me gusta más y Ostara me gusta más. Imbolc porque empiezan a asomar los primeros brotes y vos ya sabés que el invierno se ha terminado. No nos olvidemos que en la antigüedad todo lo que son los sábados son eh, fiestas estacionales, tienen que ver con las estaciones del año Ujú. o con cambios en el medio ambiente. Y es cuando vos ya sabés que el invierno se está por terminar. Y a mí me pasó algo muy particular. Yo fui a una feria de la rural y yo veía los cabritos, las vacas y todos que tenían su cría. Y ahí caí por primera vez, dije, claro, ahora es Imbolc. Este es el tiempo de Imbolc, cuando nacen todas las crías de corral, de aves de corral y de animales de corral. Mm. Y me gusta por eso. Y después Ostara porque al, al margen de que la alergia Sí, me mata, eh, sí, yo lo que veo es que es un tiempo para algo nuevo espectacular. y eso me gusta. Mm. Bien. ¿Y algún ritual o costumbre que tengas diariamente? Por ahí. A ver, como wicano, no, por ahí antes podía llegar a tener de celebrar algún esbat, que es lo más, y los sábados, obviamente, celebrar los 8 sábados. Eh, Aunque quiero aclararle a la gente que muchas veces cuando uno empieza, empezás como muy entusiasmado y después de un año, dos, Mm. es como que dejaste de tener las ganas de celebrar. No es nada del otro mundo, no es que se te terminó las ganas de ser Wicca, Mm. simplemente empezaste con todas las ganas, pero también tenés que atender tu realidad personal, el laburo, la familia y todo eso. Y después como helénico, sí, el calendario ático, ciertas celebraciones del calendario ático que me gusta respetar, Bien. como por ejemplo el de Himnón de Hécate. ¿Cuál? El de Himnón de Hécate, que es en la luna nueva, Ah. es el último día del mes para los griegos y lo que se hace es celebrar, se le rinde culto a Hécate, se hace un ritual donde se le ofrece vino y se le hacen ofrendas Mm. y se leen los himnos órficos. Ay, qué lindo. Interesante. Sí. Bueno, para más información de esto pueden visitar Warlock Pagan Store. Y Sí, me hablando de pueden eso, consultar ahí. herramientas mágicas imprescindibles que podemos adquirir también en tu tienda y que hay que tener. Mm, bien. Yo había nombrado cuando yo me enfermé que hice todo así Ujú. medio virtual, por decirlo de alguna manera, Sí, en un cuaderno. Pero cuando estás bien y lo podés hacer, sí, hay herramientas que son típicas de la Wicca. Eh, una de las cosas a tener en cuenta es que las herramientas son reemplazables, se pueden reemplazar, hasta que después, cuando tenés guita, mm, te podés comprar la herramienta que a vos te gusta. Pero sí, yo te diría imprescindible el libro de las sombras para poder anotar todo aquello que querés registrar, porque no te vas a acordar de todo lo que vas investigando y aprendiendo. mm. Entonces, es como un manual, no del alumno bonaerense, sino del brujo. Del Wicca bonaerense. Es, sí, y es Mm. personal. Cada wicano tiene su propio libro de las sombras y es personal. El átame es personal. El caldero no tanto, pero el átame, la vara, son herramientas muy, muy personales.
muy personales, y que sí tendrías que tener, Ujú. Bien. Y ponele. las podemos adquirir en Warlock Pagan Store. Ha sido un placer, un gusto y un orgullo y para mí súper provechoso también tener este espacio, esta entrevista, que espero que haya más, más espacios Com- de hablar de... por Nos queda hablar supuesto, un montón cuando de vos cosas. quieras. Vos sos un libro abierto y sé que Cuando vos quieras me llamás sí. y nos conectamos y La hablamos. próxima nos No hacemos hay un té. problema. Sí, Bueno, Adri, sí, 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 Alex, no hay muchas ningún problema. gracias. No, por favor, gracias a vos y bueno, gracias a todos por ver el video. Bueno.